Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Banco de la República subió su tasa de interés de 4 a 5%. La Junta Directiva del emisor explicó que la medida busca frenar la alta inflación. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, expresaron su preocupación por el impacto que tiene la guerra en Ucrania sobre los precios de los alimentos y de la energía. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El desempleo en Colombia bajó 2,6% en febrero y se ubicó en 12,9%. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó que en febrero se recuperaron 1.500.000 puestos de trabajo. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó que el 70% de los empleos recuperados corresponden a mujeres. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A partir de la semana del 11 de abril habrá nuevas medidas en Bogotá para reforzar la seguridad. Estará prohibido el parrillero en moto los jueves, viernes y sábados entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. Además, los motociclistas tendrán que estar identificados las 24 horas del día con la placa en el casco y en la indumentaria. En los parques públicos, plazas y plazoletas estará prohibido agruparse y consumir licor, entre otras medidas. Además, la capital estrenará un comando contra atracos que operará en 5 localidades. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La OTAN advierte que Rusia no está desescalando su ofensiva como prometió, sino que se está reagrupando para lanzar una gran ofensiva. Presidente de Ucrania prevé un megaataque ruso desde las regiones independentistas. 100.000 personas intentan desesperadamente abandonar Mariupol, la ciudad del sur de Ucrania más destruida por los rusos. El presidente Biden dice que hay indicios de que Putin se está aislando y ha arrestado a algunos de sus asesores. Putin decreta que no venderá más gas a países inamistosos con el Kremlin. Biden libera reserva de petróleo para combatir disparada de precios de la gasolina en Estados Unidos. Estados Unidos advierte que Rusia amenaza con exportar a Latinoamérica el conflicto en Ucrania usando a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Avance histórico para la ciencia. Científicos logran decodificar el mapa total del genoma humano. Tormenta sacude el sur de Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que no hay una retirada de las fuerzas rusas de Ucrania y que por el contrario se teme que se están reagrupando para lanzar una gran ofensiva. Para la OTAN, las unidades rusas no se estarían retirando de Ucrania al advertir que éstas estarían reagrupándose para reabastecerse y reforzar su ofensiva en la región del Donbass, localizada en el este del territorio ucraniano. De hecho, la Alianza Atlántica espera más acciones ofensivas debido a que las tropas de Moscú aún mantienen la presión sobre Kiev y otras ciudades asediadas. We have heard the recent statements that Russia will scale down military operations around Kiev and in northern Ukraine. But Russia has repeatedly lied about its intentions. So we can only judge Russia on its actions, not on its words. According to our intelligence, Russian units are not withdrawing, but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply, and reinforce its offensive in the Donbas region. At the same time, Russia maintains pressure on Kiev and other cities. So we can expect additional offensive actions, bringing even more suffering. Stoltenberg reconoció que existe poca voluntad del lado ruso para encontrar una solución política a la crisis, advirtiendo que persiste la invasión militar en Ucrania mientras Moscú está reposicionando algunas tropas para reforzar su avanzada en la región del Donbass. En sintonía con la OTAN, el Estado Mayor ucraniano aseguró que las fuerzas rusas podrían estar reagrupándose también en Bielorrusia, aliado estratégico del Kremlin.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que las tropas de Moscú se están replegando a zonas estratégicas para lanzar poderosos ataques. Asegurando que actualmente hay una situación real en el campo de batalla y ahora lo más importante es no regalar ninguna posición y las fuerzas ucranianas seguirán luchando por cada metro de su tierra, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que Kiev no cree en las promesas de desescalada de Rusia y por el contrario aseguró que existe una acumulación de tropas rusas para lanzar poderosos ataques desde el este de Ucrania, específicamente la región del Donbass. Але повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми, знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитись на інших. Zelensky confirmó que las fuerzas ucranianas han estado alejando a las tropas rusas en el norte de Kiev, la capital, y otras zonas, pero advirtió que ahora se están reagrupando en posiciones que les benefician. Північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони і самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Para el mandatario no es momento de bajar la guardia, advirtiendo que pese al proceso de diálogo en marcha con las autoridades rusas, por ahora no hay nada acordado y son tan solo palabras. Ucrania aseguró que Rusia está dispuesta a abrir un corredor humanitario en Mariupol. Fueron enviados decenas de autobuses para evacuar a cientos de miles de civiles de esa devastada ciudad. Las autoridades ucranianas confirmaron el envío de decenas de autobuses en un nuevo intento para evacuar a los miles de civiles atrapados en la ciudad asediada de Mariupol, al tiempo que el Comité Internacional de la Cruz Roja se declaró dispuesto a dirigir esta operación vital, pero solo si se establecen las garantías de seguridad necesarias. Esto después de que Moscú anunció un alto al fuego local que tendría que haber empezado hoy con la apertura de un corredor humanitario con la participación directa de representantes de la ONU, aunque todavía falta que las partes acuerden los términos de la operación, como la ruta, hora y duración. Por lo que la Cruz Roja, cuyo edificio en Mariupol fue devastado por los bombardeos, urgió por el inicio de las evacuaciones, advirtiendo que la vida de decenas de miles de personas dependen de ello. What's happening on the ground now for us is to move our teams, the trucks, the goodies and the convoy as close as possible in safety, in agreement with the two parties, in order to be ready when we have an agreement on the D-Day, the H hour, to start the process. Las personas que lograron salir de la ciudad y ONGs describieron las condiciones de vida del lugar como catastróficas, con civiles atrincherados en sótanos, privados de agua, comida y comunicaciones, mientras hay cadáveres esparcidos por las calles. Además, se calcula que hay unas 160.000 personas que siguen atrapadas y el ayuntamiento de Mariupol acusa a Moscú de haber evacuado contra su voluntad hacia Rusia a más de 20.000 residentes. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraron que las tropas invasoras rusas han sido contenidas de forma exitosa en todas las direcciones. El Estado Mayor del Ejército ucraniano informó que sus fuerzas siguen llevando a cabo una operación defensiva en las direcciones este, sureste y noreste, en donde siguen repeliendo los ataques diarios por parte de las tropas rusas. Y aunque los primeros días de invasión Rusia parecía avanzar sin freno en territorio ucraniano, ahora esto se ha revertido y según reportaron las fuerzas controladas por Kiev, las tropas invasoras han sido contenidas de forma exitosa en todas las direcciones. Para el Estado Mayor ucraniano, la moral y la situación psicológica de las fuerzas enemigas, así como el nivel de motivación de los soldados a la hora de participar en las hostilidades, sigue siendo bajo y tiende a deteriorarse. Incluso resaltaron que en algunas zonas, las tropas ucranianas están llevando a cabo contraataques exitosos, aunque denunciaron que en los territorios en la región de Kiev abandonados por el enemigo, hay casos frecuentes de minas en los terrenos y edificios. Mientras los gobernadores militares ucranianos en el este del país reportaron fuertes bombardeos en medio de un aparente cambio de estrategia del ejército ruso para redirigir los esfuerzos militares en la región del Donbass. De hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció una acumulación de tropas rusas para lanzar nuevos ataques en este territorio en disputa.
Y el gobierno de Estados Unidos aseguró que hay indicios de que Vladimir Putin ha comenzado a arrestar a algunos de sus asesores. Con base en la información proporcionada por la inteligencia de Estados Unidos, el mandatario estadounidense Joe Biden comentó que su homólogo ruso Vladimir Putin se está autoaislando y estaría arremetiendo contra asesores de su círculo íntimo por el lento avance de las tropas rusas en Ucrania. There's a lot of speculation, but he seems to be, I'm not saying this with a certainty, he seems to be self-isolated, and there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. But I don't want to put too much stock in that at this time because we don't have that much hard evidence. Washington hizo públicos ayer informes de sus agencias de inteligencia que apuntan a que Putin se ha sentido engañado por sus asesores porque le están dando información errónea acerca de la evolución de la guerra en Ucrania y el efecto de las sanciones en la economía rusa. El presidente Vladimir Putin anunció que no venderá gas a países inamistosos. Rusia dejará de aceptar pagos en dólares o euros por el gas que vende a naciones que considera inamistosas, la mayoría occidentales, a las que Moscú pretende presionar de manera energética como respuesta a las sanciones por su ofensiva en Ucrania. De hecho, fue el presidente Vladimir Putin quien firmó un decreto que establece que todos los países considerados hostiles, incluidas las 27 naciones miembros de la Unión Europea, deberán abrir cuentas en rublos en bancos rusos desde mañana para poder comprar gas producido por Rusia. Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года. Y en caso de no hacer el pago en rublos, se considerará un incumplimiento del contrato. Ситуация, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла. La demanda de Putin se considera un intento de impulsar el valor del rublo, que se ha visto fuertemente devaluado por las sanciones económicas impuestas por Occidente, que rechazó con fuerza la medida alegando que es un incumplimiento de los contratos existentes, firmados en euros o en dólares estadounidenses. Aunque la Unión Europea obtiene alrededor del 40% de su gas y el 30% de su petróleo de Rusia, y no tiene maneras sencillas de sustituirlo si se interrumpe el suministro. Con el fin de enfrentar los altos precios de la gasolina, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, liberará al mercado un volumen histórico de reservas de crudo. El gobierno de Estados Unidos le dio luz verde este jueves a la mayor liberación al mercado de reservas estratégicas de petróleo en la historia del país. Durante una declaración desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden anunció que pondrá a disposición del mercado hasta 180 millones de barriles de las reservas de crudo estadounidenses en un periodo de 6 meses, un movimiento de una escala sin precedentes con el que el gobierno busca reducir el alto costo del combustible y combatir la ola inflacionaria. Today I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months, over 180 million barrels. For the strategic from the Strategic Petroleum Reserve. This is a wartime bridge to increase oil supply until production ramps up later this year. Esta cantidad de crudo es equivalente a aproximado a 2 días de demanda global. Tras conocerse la medida, el precio del petróleo cayó un 4,5%. Biden aseguró además que es un acuerdo entre varias naciones para que el gobierno ruso no pueda continuar armándose. Nations coming together to deny Putin the ability to weaponize his energy resources against American families and families and democracies around the world. Now, for the first part of my plan is about meeting an immediate crisis. Enfatizó en que lo primordial ahora es declarar una independencia energética. Ultimately, we and the whole world need to reduce our dependence on fossil fuels altogether. We need to choose long-term security over energy and climate vulnerability.
La decisión, que intenta aliviar la escasez de suministro de crudo provocada por la guerra en Ucrania, es la más grande desde que se creó la reserva en 1974. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, entre ellos Rusia, confirmaron que en mayo entrará en vigor un modesto aumento de su oferta petrolera. Atribuyendo la volatilidad actual de los precios del crudo a los acontecimientos geopolíticos en curso y no a los fundamentos del mercado petrolero, es decir, a una escasez de la oferta, los delegados de los 23 países productores de petróleo miembros de la OPEP+, anunciaron un leve aumento de su producción de crudo para mayo. La alianza, integrada por los 13 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y 10 productores independientes liderados por Rusia, acordaron en una sesión extraordinariamente rápida de apenas 11 minutos un modesto aumento de su oferta petrolera con un alza de la producción total mensual en 432.000 barriles diarios para el mes de mayo. Esto ignorando los llamados de Occidente para aliviar la presión sobre los precios del crudo que provoca la guerra en Ucrania, en especial tras la decisión de Estados Unidos y Reino Unido de cesar sus importaciones de petróleo de Rusia. Estas tensiones han provocado fuertes fluctuaciones en el precio del oro negro, que llegó a superar los $130 el barril. Y ante las sanciones que le impusieron Estados Unidos y la Unión Europea, Rusia legalizó el contrabando. Rusia permitirá el contrabando tras la salida de las grandes marcas y empresas occidentales como represalia por la invasión en Ucrania. Así lo anunció el gobierno a través de un comunicado en el que aprueba lo que definen como importaciones paralelas de productos extranjeros, es decir, su introducción en el país sin el permiso del titular del derecho de propiedad intelectual. Según una resolución del 29 de marzo publicada por el Ejecutivo, dirigido por Mikhail Mishustin, esta práctica le servirá a Rusia para esquivar las sanciones occidentales. La lista de los bienes que podrán ser objeto de contrabando será elaborada por el Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo con las recomendaciones que le transmitan el resto de agencias gubernamentales. La salida de Rusia de marcas internacionales afecta a casi todos los sectores, desde el tecnológico al textil, la alimentación no esencial, productos de higiene personal, pero también a la industria como la automovilística o los materiales de construcción. Estados Unidos advirtió que Rusia amenaza con exportar a Latinoamérica el conflicto en Ucrania, usando a Venezuela, Nicaragua y Cuba. El gobierno de Estados Unidos advirtió que la administración de Vladimir Putin amenaza con exportar el conflicto de Ucrania a América Latina mediante su cooperación militar con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así lo informó la subsecretaria adjunta de Diplomacia, Política y Coordinación del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kerry Hannan, durante una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado. The Western Hemisphere's commitment to democracy has never appeared more urgent as Russia tramples on Ukraine's democracy and threatens to export the Ukraine crisis to the Americas by expanding its military cooperation with Cuba, Nicaragua, and Venezuela. La funcionaria estadounidense destacó que la mayoría de los países de la región, con algunas excepciones, han condenado a Rusia y han apoyado los esfuerzos para instar a Rusia a que cese de inmediato su guerra contra Ucrania y que busque una solución diplomática. Por primera vez, científicos lograron secuenciar por completo el genoma humano. Esto abre la puerta a avances médicos extraordinarios para la cura de enfermedades. Han pasado más de 2 décadas desde la publicación de las primeras versiones del genoma humano, en las que se había hallado el 92% del mismo. Se trataba entonces de secuencias incompletas, pues una pequeña parte del ADN se mantenía desconocida, pero aún así significaron hallazgos de incalculable valor. Ahora, en un esfuerzo conjunto sin precedentes, 6 equipos de investigación, todos miembros del consorcio T2T, publicaron en la revista científica Science que lograron revelar el genoma humano completo, la primera vez que se ha secuenciado en su totalidad. In order to really understand genetic variation comprehensively, we need to have a reference that's complete. Otherwise, we're missing pieces of the puzzle. Para los investigadores, disponer de esta información completa nos permitirá comprender mejor cómo nos formamos como organismo individual y cómo variamos no solo entre otros humanos, sino entre otras especies. I think this will fundamentally change how we do genomics moving forward. Instead of looking at small regions of a genome sequence, we'll be looking at the complete genome of an individual. We'll also be looking at the variation between individuals to determine how this impacts both genetic and epigenetic diseases.
Para los expertos, este panorama que ofrece el genoma brindará a toda la humanidad un mayor entendimiento de la evolución y nuestra biología. Además, abrirá la puerta a descubrimientos médicos en áreas como el envejecimiento, las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer y las enfermedades cardíacas. So yeah, I think this will be a real tour de force and will really impact how we change medicine in the future and how we can detect and treat diseases moving forward. La evolución tecnológica en las máquinas utilizadas para hacer la secuenciación del ADN fue clave para dar con este hallazgo anunciado, pues leer genes requiere cortar las hebras de ADN en pedazos de cientos a miles de letras. Las máquinas leen las letras de cada pieza y los científicos intentan poner las piezas en el orden correcto. Eso es especialmente difícil en áreas donde las letras se repiten. Los científicos dijeron que algunas áreas eran ilegibles antes de las mejoras en las máquinas de secuenciación de genes, que ahora les permiten, por ejemplo, leer con precisión 1 millón de letras de ADN a la vez. El presidente Biden acabará a finales de mayo con la ley creada por Trump que permite la expulsión expresa de inmigrantes. El gobierno de Joe Biden ha elaborado un plan para poner fin el 23 de mayo a una controvertida política fronteriza que ha impedido a la mayoría de los migrantes solicitar protección humanitaria en la frontera de Estados Unidos. La política, conocida como Título 42 y adoptada durante la pandemia por el expresidente Donald Trump, estableció ciertas restricciones de asilo con el fin de evitar supuestamente la propagación del COVID-19. La herramienta legal permitió en 2021 devolver a sus países rápidamente al 60% de los llegados a la frontera. La decisión de poner fin a la normativa, aún no definida, detendría el uso de poderes de salud pública para absolver al país de las obligaciones de proporcionar refugio a las personas que huyen de la persecución. La administración de Biden ha estado bajo una creciente presión de los demócratas y los defensores de los inmigrantes, pero una veintena de legisladores de Texas, por su parte, envió una carta al presidente pidiendo que se mantenga el uso del título y advirtiendo que las comunidades en la frontera ya encaran dificultades con la migración indocumentada y no podrán lidiar con un incremento del arribo de extranjeros. En Estados Unidos, tornados y fuertes tormentas azotaron Alabama, Luisiana y Mississippi, donde más de 50 millones de personas están bajo alerta de clima severo. Lluvia abundante, granizo, tornados y ráfagas de viento que superan la fuerza de un huracán han azotado a varias regiones del sur de Estados Unidos, donde al menos 55 millones de personas están en alerta ante el riesgo de clima severo y malas condiciones climáticas. Mientras las fuertes tormentas y tornados ya dejan varias personas heridas, dañaron viviendas, negocios y derribaron cables eléctricos y árboles. El mal tiempo afectará especialmente a los estados de Mississippi, Alabama, Arkansas, Luisiana y Tennessee. También hay alerta por posibles inundaciones repentinas porque los ríos permanecen en niveles bastante altos debido al cruento invierno que ha afectado a esta región. La alerta se da menos de una semana del paso de mortales tornados que arrasaron el área de Nueva Orleans y Dallas. Perú suspendió la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a la justicia peruana abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de liberarlo. Asegurando que es una decisión que contravierte las obligaciones del Estado con sus víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Perú que se abstenga de dejar en libertad al expresidente Alberto Fujimori. Pedido que la nación andina cumplirá 2 semanas después de que el Tribunal Constitucional peruano le otorgó este beneficio al exmandatario por motivos humanitarios, después de restituir el indulto concedido a Fujimori por el gobierno en 2017 y anulado 10 meses después. La Corte IDH solicitó al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden hasta que el órgano judicial decida las medidas provisionales que pidieron las víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos ocurridas durante el gobierno de Fujimori y por las que fue condenado a 25 años de prisión en 2009. La líder opositora e hija mayor del expresidente Keiko Fujimori repudió el pedido de la Corte asegurando que pretende impedir la excarcelación y denunció un sesgo ideológico del tribunal. Este domingo, Costa Rica tendrá la segunda vuelta presidencial. El economista Rodrigo Chávez y el expresidente José María Figueres se enfrentarán en las urnas. Los costarricenses elegirán a su próximo presidente este domingo 3 de abril en segunda vuelta electoral y en medio de la incertidumbre, ninguno de los candidatos tiene un respaldo contundente.
Los ciudadanos optarán entre el economista Rodrigo Chávez, que ofrece un cambio en la élite política, y el expresidente José María Figueres, un centrista que apela a su experiencia para gobernar el país. Después de concluida la primera vuelta el pasado 6 de febrero, Figueres, presidente del país entre 1994 y 1998, y el economista Chávez han intercambiado señalamientos y acusaciones, lo que ha quitado protagonismo a las propuestas de los planes de gobierno. Chávez ha tenido que explicar el origen y funcionamiento de un fideicomiso de unos $135.000 que operó entre febrero y septiembre de 2021 y que, según publicaciones de medios locales, fue utilizado para el pago de gastos de la campaña política, lo cual sería ilegal. Además, el candidato del Partido Progreso Social Democrático fue investigado y amonestado por el Banco Mundial por conductas de acoso sexual hacia 2 empleadas del lugar entre los años 2008 y 2013. Por su parte, José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, tuvo que salir a dar explicaciones por un viaje que realizó a República Dominicana a inicios de marzo. El pasado del expresidente Figueres también ha sido un tema de la campaña, pues en 2004 la Fiscalía adelantó una investigación por una asesoría que brindó la firma francesa Alcatel, que luego obtuvo contratos públicos de telecomunicaciones en Costa Rica. Figueres, quien estuvo alrededor de 7 años fuera del país para esa época, no fue acusado por la Fiscalía y el caso fue archivado. La Corte Penal Internacional anunció que abrirá una oficina en Venezuela. Tras un acuerdo alcanzado con el presidente Nicolás Maduro en reuniones durante esta semana en la que viajó a Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, aseguró que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela. Khan, cuya visita no fue anunciada a los medios, compareció ante la televisión pública para comunicar los avances en la relación con Venezuela, desde que el pasado noviembre decidiera abrir una investigación al país caribeño para valorar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncia la oposición y diversas organizaciones. De los derechos humanos. Por su parte, Maduro señaló que con la apertura de la oficina en Venezuela se podrá tener un nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorando de entendimiento de noviembre siga su curso. El mandatario francés Emmanuel Macron y la líder de la ultraderecha Marine Le Pen lideran los sondeos de intención de voto para la primera vuelta presidencial que se celebrará el domingo 10 de abril. A menos de 2 semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, el 10 de abril, Emmanuel Macron reina en todas las encuestas sobre intención de voto. Los sondeos acercan al actual presidente al 30% de los votos, seguido de la ultraderechista Marine Le Pen, que ronda al 20% de los sufragios. Y mucho más distanciado se encuentra el candidato de la izquierda insumisa, Jean-Luc Mélenchon, con el 15% de los votos. Todo apunta pues a que en la segunda vuelta se repetirá el duelo Macron-Le Pen de hace 4 años y que en este se impondrá claramente el actual presidente. Con Macron, Le Pen y Mélenchon en las primeras posiciones, más alejados y entre el 11% y el 10% de los sufragios, están el ultraderechista Éric Zemmour y la conservadora Valérie Pécresse, cuyas candidaturas se han ido deshinchando con el paso de las semanas. La extrema derecha llega a los comicios en medio de acusaciones cruzadas, con ambos candidatos intentando desprestigiar la campaña del otro. Le Pen critica la radicalidad de Zemmour, quien por su parte asegura que el discurso de su contendora está más desgastado que nunca. La nave espacial New Horizons de la NASA hizo un nuevo descubrimiento en Plutón. El planeta tiene un paisaje esculpido por volcanes de hielo de una clase y tamaño que no se encuentran en ningún otro lugar del sistema solar. Aseguran que este hallazgo podría indicar la posibilidad de vida. Muy buenas noches. Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo, es un ingeniero de minas nacido hace 55 años en Andagoya, en Chocó. Fue educado en Rusia y en Estados Unidos. Murillo ha sido 2 veces gobernador de Chocó y fue ministro del Medio Ambiente, además, en el gobierno del presidente Santos. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Murillo, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando en Chocó? Que la situación es tan grave
las informaciones que llegan son terribles. El Clan del Golfo tiene un dominio total casi de todo el territorio chocuano. Hay asesinatos, hay jóvenes muertos. ¿Qué es lo que pasa en el Chocó, doctor Murillo? Yamid, muy buenas noches y gracias por la invitación a su programa tan importante y este diálogo con usted y con su audiencia. La situación del Chocó es bastante grave, como usted lo menciona. Yo acabo de estar en el departamento esta semana y en mis charlas con la población, yo recorrí varios municipios, incluido Quibdó, el eje carreteable hasta Andagoya, y me encontré con la gente está denunciando el asesinato de jóvenes. Solo en 2 semanas me informaron que se habían asesinado a 9 jóvenes solo en Quibdó. Y además de eso, el asesinato de un gobernador indígena en el municipio del Medio Atrato. Y es una situación muy grave tanto para comunidades indígenas como para comunidades negras afrodescendientes en la zona. También hubo muchas denuncias, quejas en mis conversaciones sobre la extorsión casi generalizada que hay en el departamento. Y si bien es cierto, se han tenido visitas por parte del gobierno nacional, las medidas que se han tomado no han sido medidas efectivas y la gente está muy frustrada. Pero mire, doctor Murillo, ¿pero qué es lo que está pasando en el Chocó concretamente? ¿Qué es lo que pasa? Mire, lo que nosotros vemos es que es un departamento que ha sido agobiado por la violencia, por la pobreza, por la exclusión, y eso ha sido caldo de cultivo para que redes criminales realmente estén presionando a jóvenes. El reclutamiento forzado es supremamente alto en muchas regiones del departamento del Chocó, y hemos visto que hay un dominio de estas redes criminales. Usted mencionaba el Clan del Golfo, otros grupos que están asediando a la comunidad en el departamento, y eso requiere respuestas del Estado, respuestas de la fuerza pública, requiere atención prioritaria e inmediata, y obviamente que esta atención no se está dando, y la situación y la población está en una situación muy compleja. Se presentan de nuevo desplazamientos, se están presentando de nuevo comunidades confinadas en distintas zonas del departamento, en la región del Baudó, del río Baudó, se está presentando en zonas del Medio y Bajo San Juan, también en algunas zonas del río Atrato, y esto tiene muy agobiada a la población, y sobre todo en la zona urbana de Quibdó. En algunas zonas de Quibdó la gente está muy atemorizada. Hay una combinación de factores, Yamir. Uno de ellos obviamente es el avance de estas redes criminales asociadas al narcotráfico, aumento de cultivos, comercialización de estos cultivos. También hay algunos desafíos asociados a la trata de personas. El Chocó, sobre todo en la zona norte, se ha convertido en un corredor de personas que vienen desde del sur del hemisferio, pasan por la zona fronteriza con Panamá buscando obviamente su llegada a los Estados Unidos. Eso también tiene un impacto bastante alto en la región, y eso está asociado a que el Chocó obviamente es un lugar de tránsito, de tráfico de drogas, tráfico de armas, y eso ha involucrado a muchos de nuestros jóvenes que no tienen oportunidades. Pero a ver, doctor Murillo, en el Chocó hay confinamiento y hay desplazamiento. ¿Por qué el confinamiento? Porque hay comunidades que realmente quedan atrapadas en medio del fuego cruzado entre distintos grupos al margen de la ley. Estos grupos ilegales, de estas redes ilegales, usted mencionaba alguna de ellas, y estas comunidades quedan atrapadas. Algunas inclusive ya no quieren salir porque se desplazan una y otra vez. Este desplazamiento ha sido repetitivo, y ahí se requieren, vuelvo, insisto, Yamir, respuestas del Estado, del gobierno nacional, atención inmediata a estas comunidades, presencia no solamente con la fuerza pública, pero también presencia con inversiones, con desarrollo regional. Estas comunidades han estado muy descuidadas, y vuelvo, insisto, tiene mucho que ver con la falta de implementación del acuerdo de paz en sus diferentes componentes. El componente de desarrollo
rural integral, el componente de aplicación del capítulo étnico del acuerdo de paz. Mire que el acuerdo de paz, como pocos en el mundo, es el único en el mundo con un capítulo étnico para beneficiar a comunidades afrodescendientes e indígenas, que son la gran mayoría en el departamento del Chocó. El Chocó tiene una red de territorios o nueva institucionalidad que yo le llamo, de comunidades, de territorios colectivos, de comunidades negras y resguardos indígenas que requieren de esta atención inmediata, y realmente no se ha dado. Yo creo que hay que implementar estos acuerdos de manera urgente, de manera decidida, ponerle los recursos. Le voy a dar un ejemplo. En el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial, hay unas inversiones que están previstas, proyectos que están priorizados en educación, en salud, algunos en infraestructura, que realmente no han arrancado y no se han implementado, no han iniciado su ejecución, y se requiere que esta ejecución se inicie rápidamente para generar empleo, para generar oportunidades. Esa es la única manera de solucionar la situación que tenemos en este momento de violación de derechos humanos por parte de estos grupos y los impactos que ha tenido en desplazamiento, en confinamiento de algunas comunidades que le mencionaba anteriormente y que han documentado muy bien los obispos y que denunciaron hace algún tiempo en el contexto nacional. Pero a ver, doctor Murillo, usted que fue gobernador en 2 ocasiones y que ama tanto su departamento, lo que realmente hay es una guerra entre el Clan del Golfo y el ELN, ¿o no? Hay varios grupos armados, incluye el ELN, que tiene presencia en el departamento, incluye el Clan del Golfo, incluye un grupo denominado Los Mexicanos. La fuerza pública conoce muy bien cuál es esta situación y se requiere que actúen con inteligencia, que realmente respondan a las necesidades que se tiene de mayor presencia de la fuerza pública, pero no solamente de la fuerza pública, también se requiere de presencia con inversión social, con que se puedan implementar, vuelvo, insisto, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que se puedan cumplir los acuerdos que se firmaron entre la sociedad chocuana y el gobierno nacional. ¿Usted diría finalmente, doctor Murillo, que el gran problema es que el gobierno central dejó a su suerte el departamento del Chocó? Y otras zonas del Pacífico? Yo creo que no se le ha dado la prioridad y el sentido de urgencia que requieren las acciones del gobierno nacional. Mire, los problemas que tiene el departamento del Chocó y que tiene la región del Pacífico, esos problemas sobrepasan la capacidad institucional de los municipios y de los departamentos de esa zona. Requiere el acompañamiento del Estado central y además de eso requiere que a la fuerza pública en esa zona se les den las herramientas para que puedan actuar, y eso no lo hemos visto, no está sucediendo, y de allí la situación de violación de derechos humanos y la situación de fragilidad y que tienen estas comunidades actualmente. Pues hemos hecho este programa con usted, doctor Murillo, para que el país tenga clara la situación tan grave, gravísima, absolutamente terrible que está viviendo el departamento del Chocó. Muy amable, doctor Murillo, muchas gracias por su presencia y por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Y a ustedes televidentes también por su sintonía, y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Tasa de interés sube en un punto de 4 a 5%. También se incrementa usura de 27.4 a 28.5%. Banco de la República revela que el reajuste de precio de los alimentos ya asciende a 23%. La restricción crediticia busca frenar la inflación. Conflicto de Ucrania también golpea precios de fertilizantes. Gremios temen que aumento de tasas afecte recuperación de la economía. Presidente Duque dice que espera que alza en tasas no afecte el crecimiento del país. Colombia con altos índices de pobreza y desigualdad, dice la OCDE. Cede el desempleo, recuperados 1,5 millones de empleos. Mujeres, las más favorecidas, lograron 1 millón de puestos de trabajo. Prohibidos parrilleros en motos en Bogotá.
en la noche de jueves, viernes y sábados desde el 14 de abril. No se podrá consumir licor en Bogotá en plazoletas y parques. Ejército revela sus pruebas sobre ataque en Putumayo. Padre de muchacho muerto dice que su hijo no era guerrillero. Alerta por invierno en 65 municipios de Cundinamarca. Derrumbe en Guaduas. Impresionante choque de 3 tractomulas en la línea. Cae camión militar a un abismo. 18 heridos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Se encarece el crédito. El Banco de la República aumentó 1 punto su tasa de interés para frenar la inflación. Según el emisor, las alzas en los alimentos ya superan el 23%. Una de las principales razones que llevó al Banco de la República a subir hoy la tasa de interés al 5% es el impacto que ha tenido el conflicto en Ucrania en los precios de la canasta familiar. Afecta la oferta mundial de alimentos y afecta de manera muy importante la oferta mundial de fertilizantes y de otros insumos agrícolas, que podría tener impactos adicionales en el desempeño de los precios en este sector. En el gobierno también están haciendo cuentas sobre la afectación del conflicto en Ucrania sobre la economía colombiana. El eventual impacto del conflicto Rusia-Ucrania en los precios internacionales, particularmente asociado a bienes e insumos agropecuarios y a productos relacionados con la energía. La tasa de interés del emisor, que había cerrado en septiembre del año pasado a 1,75%, subió en octubre al 2%, en noviembre a 2,5%, en diciembre a 3%, en enero subió al 4% y ya en marzo se ubicó en 5%. Entre tanto, la tasa de usura también ha venido subiendo. Estaba en 25,6% en octubre y ya va en 28,5% en marzo. El Banco de la República cree que este año la economía crecerá más de lo previsto, por eso aumentó su pronóstico del PIB de 4,3% a 4,7%. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El presidente del Consejo Gremial Nacional y de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, teme que el aumento en las tasas de interés afecte la reactivación de la economía. Los gremios económicos admiten que para frenar la alta inflación, especialmente los altos costos de los alimentos, era necesario seguir subiendo las tasas de interés. Sin embargo, subsisten preocupaciones por el impacto en la reactivación de la economía. Va a afectar de alguna manera a algunos sectores de la economía en su recuperación. Básicamente, el encarecimiento del crédito del sistema bancario será una de las principales consecuencias. El presidente de Asobancaria explicó cómo se vería reflejado el ajuste en los créditos. Si bien en los créditos de corto plazo los aumentos de tasa de interés se trasladan muy rápidamente, a nivel de los créditos de largo plazo como el hipotecario, que son a 15, 20 años, solo se trasladan parcialmente. No se descartan nuevos aumentos en las tasas de interés, teniendo en cuenta que para este año se espera que la inflación cierre en 6,4% y en 2023 en 3,8%. Y esta noche el presidente Iván Duque se refirió desde Ibagué al alza en las tasas de interés anunciada por el Banco de la República. Buenas noches, Carlos Ruiz. ¿Qué dijo el mandatario? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Iván Duque acaba de declarar aquí en la ciudad de Ibagué que espera que la decisión del Banco de la República de incrementar las tasas de intervención no vayan a frenar el crecimiento económico del país. Pero tenemos que ser claros que lo que está generando esta inflación internacional no son causas internas, son causas externas. Entonces, las decisiones que se tomen por parte del Banco de la República tienen que garantizar que el crecimiento de nuestra economía no se disminuya. Duque también pidió que el presidente Vladimir Putin sea procesado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en Ucrania. Pues es que lo que se ha presentado allá son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes que además están censurados dentro del Estatuto de Roma y que por lo tanto requieren también una acción legal internacional que muestre que estos hechos no pueden pasarse por alto y que necesitan una gran condena al unísono de la comunidad internacional. El mandatario nacional también defendió la legalidad de la actuación de la fuerza pública en los incidentes de Putumayo, donde presuntamente murieron civiles no combatientes.
que la evidencia que se ha entregado también muestra claramente que de los delincuentes que se encontraban allí, el armamento que tenían y algo que nos duele también, algunos de nuestros hombres gravemente heridos en ese intercambio de disparos. Con Ervin Salinas y Carlos Ruiz desde la ciudad de Ibagué, Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Carlos. Y un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo alerta sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad en Colombia. El informe de 120 páginas elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico evaluó la situación social en Colombia. El diagnóstico señala que el país mantiene altos índices de pobreza, los cuales aumentaron como consecuencia de la pandemia. Además que el nivel de ingresos es bajo para la población vulnerable, representando grandes desigualdades en una población socioeconómica. La OCDE plantea que una familia pobre tardaría hasta 11 generaciones para salir de esa condición. En la elaboración de un informe para tratar de tener un buen entendimiento de lo que es la situación, los desafíos y los argumentos para el diseño de mejores políticas económicas. Para la OCDE se tiene una serie de desafíos en materia tributaria y pensional y uno de los aspectos es corregir la carga de subsidios y beneficios que se tienen en ambos modelos. Las cifras del DANE mostraron que en el 2020 más de 21 millones de colombianos están en condición de pobreza y 7.47 millones en la pobreza extrema. Este informe pasa por una discusión en un comité regular en la OECD, que es básicamente un comité donde se sientan unos 40 países alrededor de una mesa y discuten todo un día sobre el informe de Colombia en este caso. La OCDE presentó el informe en un conversatorio de la Universidad Nacional. La tasa nacional de desempleo bajó en febrero a 12,9%. Según el DANE, se recuperaron 1.500.000 puestos de trabajo, la mayoría de ellos para mujeres. Según el DANE, en febrero el desempleo bajó 2,6% con respecto a 2021. Este ha sido el comportamiento en los últimos 3 años para los meses de febrero, mientras en 2020 la tasa de desocupación era de 12,2%. En 2021 se disparó a 15,5% y volvió a caer este año a 12,9%. La población ocupada en febrero de 2022 para el total nacional se estima en 21.681.000 personas ocupadas, lo cual corresponde a un incremento de 1.519.000 puestos de trabajo que están siendo visibles en la encuesta del mercado laboral. El DANE contabilizó 3.213.000 personas desempleadas, pero están ocupados 21.681.000 y por fuera de la fuerza laboral se encuentran más de 13.900.000 personas. Lo más llamativo e importante es que cerca del 70% de los empleos recuperados fueron para las mujeres, en gran medida gracias al retorno a la presencialidad escolar. Por ciudades, la mayor tasa de desocupación se registró en Quibdó con más de 23%, seguida por Tunja, Valledupar, Popayán y Riohacha, mientras que Villavicencio, Bucaramanga y Armenia registraron las menores tasas de desempleo en febrero. Nuevas medidas de seguridad empezarán a regir en Bogotá en Semana Santa. Estará prohibido el parrillero en moto en ciertos días de la semana. Los motociclistas tendrán que transitar con placas visibles en casco e indumentaria y quedará prohibido reunirse y tomar en parques y plazoletas de la ciudad. Bogotá reforzará las medidas de seguridad. Estará prohibido el parrillero en moto los días jueves, viernes y sábado, entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana a partir de la segunda semana de abril. La inmensa mayoría de los atracos, de los homicidios, de los delitos más serios que ocurren en nuestra ciudad, ocurren esos 3 días en ese horario. Me parece una medida muy injusta porque hay mucha gente que, por ejemplo, lleva a la esposa al trabajo, es un medio de transporte. Los motociclistas tendrán que estar identificados las 24 horas del día con sus placas en el casco y en la indumentaria. Puede ser estampado en chaleco o chaqueta, lo que prefiere el motociclista, desde que sea visible la matrícula. Para que las cámaras de seguridad tengan mejor visibilidad de la identificación de la motocicleta. En los parques públicos, plazas y plazoletas estará prohibido agruparse y consumir licor entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Se nos han ido creando problemas de convivencia entre vecinos y gente que se queda en un parque
como si fuera un bar a cielo abierto, no, los parques, no son bares a cielo abierto. La capital pondrá en cintura a los bares que se escudan en la fachada de clubes nocturnos y sindicatos para evadir a las autoridades y operar hasta las 5 de la mañana. Vamos a hacer una vigilancia especial, policía, alcaldía y Ministerio del Trabajo. Además de estas medidas, la ciudad estrenará un comando contra atraco que operará en 5 localidades del norte: Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Chapinero y Usaquén. A partir de hoy, Bogotá blindó sus entradas y salidas con ejército y policía con el fin de prevenir acciones terroristas. Más de 200 hombres empezaron a custodiar este jueves las entradas y salidas de la capital. En los más de 20 puntos de control se harán requisas, revisiones de antecedentes, capturas y se recibirá información sobre hechos que amenacen la seguridad de los bogotanos. Haciendo un escudo para que no ingrese ningún elemento que pueda atentar contra la población civil. Los militares estarán en la autopista norte, en la carrera 30, en la vía La Calera y la autopista sur, entre otros corredores. La idea es mejorar la percepción de seguridad. Son las 24 horas, los 7 días de la semana. Permanentemente estamos haciendo los controles en las entradas y salidas, pero que muy seguramente la ciudadanía pues debe sentirse tranquila. En la localidad de Ciudad Bolívar, blanco de 2 atentados terroristas, ya hay refuerzo de 100 soldados realizando patrullajes mixtos con la policía. Justamente en Bogotá y tras los recientes atentados en Ciudad Bolívar, revivió el debate sobre la subcontratación criminal, una amenaza que se cierne sobre la ciudad y que lleva a que pequeños grupos cometan delitos por encargo de otras bandas criminales de mayor tamaño, como las disidencias de las FARC, el ELN o el Clan del Golfo. El outsourcing criminal es como la forma en la que se conoce la subcontratación de organizaciones delincuenciales que tienen un alcance mayor a organizaciones que tienen un alcance mucho más local y de menor, digamos como de menor medida. Para el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, si anteriormente los grupos guerrilleros y paramilitares tenían milicias urbanas, hoy el fenómeno es de subcontratación de pequeñas estructuras de entre 5 y 8 miembros. Es mucho más fácil tener a alguien acá o a subcontratar 2 o 3 personas que realicen esas acciones criminales que traer o trasladar a toda esta organización desde esos puntos del país a ciudades como Bogotá. Hoy por hoy existe, según los expertos en seguridad, una gran oferta de estas bandas delincuenciales. Por lo general, sus acciones pasan por 6 manos, desde quien contrata, quien paga y el que ejecuta. No se meten en riesgo los que realmente están en cabeza de esta situación, porque queda en relación con otras personas que terminan siendo las visibles en medio del hecho. El que abandona el paquete, el que deja el elemento o el que termina vendiendo la sustancia psicoactiva, que generalmente no es el que está liderando todo el proceso delincuencial o criminal. Esta modalidad de subcontratación es lo que dificulta el trabajo investigativo. Los servicios criminales van desde servicios pasando por elementos, vehículos, hasta cualquier situación que requiera el otro para delinquir. Las armas desde 15.000 pesos en adelante por horas, por días. Los vehículos, por ejemplo, las motos que son hurtadas. Las siguientes 12 horas cuando convencen al dueño de no poner la denuncia son las que arriendan para otro tipo de cosas como el fleteo, el paseo millonario o los sicariatos. En la sede de Candelaria de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde funciona la Universidad Distrital, hubo fuertes enfrentamientos durante varias horas entre encapuchados y escuadrones del ESMAD. Los enfrentamientos entre los manifestantes se iniciaron desde tempranas horas de la tarde y se prolongaron hasta pasadas las 7 de la noche. 2 escuadrones del ESMAD enfrentaron a los encapuchados en los alrededores de la avenida Villavicencio y Gaitán Cortés. Varios de los estudiantes de la Universidad Distrital explicaron que las movilizaciones que terminaron en enfrentamientos se convocaron por la falta de garantías tras el regreso presencial a clases, el poco presupuesto a la educación y contra los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde murieron 11 personas. Sigue la controversia por la operación militar en la que habrían muerto civiles en el Putumayo. Un video grabado por el ejército demostraría la presencia en el lugar de alias Bruno, jefe de las disidencias de las FARC en esa región. Según el ejército, en la grabación se ve a alias Bruno, de camisa roja y con un fusil al hombro, en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, era el objetivo de la operación militar. Lo buscaban con una orden de captura expedida por funcionarios de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, por concierto para delinquir agravado por su pertenencia al grupo armado Comandos Bolivarianos de la Frontera.
Alias Bruno usaba el mismo tipo de fusil que otros hombres que también fueron grabados por un informante en el lugar de los hechos. Simultáneamente se conoció otro testimonio que contradice la versión del ejército. Y guerrilleros aquí no, aquí estaban solamente los muchachos que eran civiles. La Procuraduría le pidió al ejército toda la información relacionada con esta operación militar. Se sirva aclarar lo acontecido en la operación militar realizada el pasado 28 de marzo de 2022 en Puerto Leguízamo. La información tiene que ser entregada a la Procuraduría antes de las 2 de la tarde de mañana viernes. Precisamente el padre de una de las personas muertas en los combates con el ejército en Putumayo aseguró que su hijo no era guerrillero. En Florencia se cumplieron las exequias de 2 de las 11 personas que murieron en medio de una operación militar en Puerto Leguízamo, Putumayo. Se trata del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso y su esposa. No solamente las víctimas campesinas son únicamente mi hijo y la esposa, sino los demás miembros que son juntas de acción como lo del Cabildo, como menor de edad. Pese a que el ejército los señala como disidentes muertos en combate, los familiares de la pareja aseguran que no lo eran y que en el lugar no se registraron enfrentamientos. Mi hijo era constructor de madera, constructor de cemento, que siempre se han hecho construcciones por ahí. Él se dedicaba a todos a trabajar con las juntas de acción comunal. El papá del líder comunal que murió en el hecho pidió una investigación a organismos internacionales para esclarecer lo ocurrido. Ella se dedicaba a ama de casa, en el momento estaban haciendo comida y vendiendo porque ella lo estaba acompañando a él en el lugar de los hechos. Los jóvenes caqueteños dejan 2 niños huérfanos. Es crítica la situación de confinamiento que viven cerca de 5.000 personas en Novita, esto es en el Chocó, por enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Una comisión encabezada por el consejero presidencial para los derechos humanos, Jefferson Mena, llegó a Novita en el departamento del Chocó para verificar la situación de confinamiento que afronta más de 5.000 personas por los últimos enfrentamientos entre grupos irregulares que no les permiten salir de sus territorios. Hoy cumplen 14 días de confinamiento en sus comunidades. La verdad es que es lamentable pues mirar toda esta situación donde se encuentra la comunidad civil en el medio de estos conflictos, y es bastante preocupante, pero muy preocupante la situación de todas estas comunidades de Río Tamaná. La Defensoría del Pueblo también llegó con ayudas humanitarias para estas 25 comunidades que están a punto de un desplazamiento masivo. La entidad insiste en el llamado a los grupos irregulares a respetar los derechos de las comunidades en el territorio y permitir el libre tránsito de la población civil y cesar sus acciones contra la comunidad de Novita. La Defensoría del Pueblo alertó por el alto hacinamiento que hay en centros transitorios de detención. Los centros de detención transitoria cuentan con más de 29.000 personas privadas de la libertad en el país, cuando la capacidad es de 7.131 cupos, representando un 194% en hacinamiento y graves condiciones sanitarias, según un informe de la Defensoría Nacional del Pueblo. La falta de prestación de los servicios de salud, tanto de medicina general como de medicina especializada. Para una población de más de 100 personas privadas de la libertad, solamente tienen una batería de baño sanitaria. El Ministerio Público indicó que la sobrepoblación se agudizó por la pandemia del COVID-19 al restringirse el traslado de internos a los distintos centros penitenciarios e hizo un llamado a la nación para realizar una reforma carcelaria. El general Fernando Murillo, director de la Dijín, respondió al incidente de desacato que le formuló la Justicia Especial de Paz por las supuestas restricciones para que alias Otoniel entregue declaraciones a los magistrados. El general Fernando Murillo, quien lideró la captura de alias Otoniel, asistió a la JEP por un trámite de desacato que le abrió ese tribunal por las drásticas medidas de seguridad del narcotraficante. Lo que Colombia no puede esperar es que suceda un hecho como Matamba, como Alida, Merlano, ni mucho menos lo que pasó con el empresario. Defendió la custodia de alias Otoniel durante las reuniones con la JEP, situación que los magistrados consideran una obstrucción a la justicia y a la verdad. Los garantes somos en este momento la Policía Nacional, la Dijín, y no podemos dejar ni un solo segundo de ver qué está pasando con esta persona. La próxima semana la JEP decidirá si le impone alguna sanción al oficial de la policía. Representantes de víctimas de la Unión Patriótica rechazaron una declaración del general Miguel Maza Márquez sobre el olvido de la verdad.
El general retirado Miguel Maza Márquez dijo no tener conocimiento sobre seguimientos de agentes del DAS a miembros de la Unión Patriótica. Hay un principio que dice que el tiempo que pasa y la verdad que desaparece, ¿no? Desafortunadamente. A las víctimas no se les olvida, señor Maza. Y ese principio no aplica aquí en el caso 006, porque vamos a luchar porque la verdad se conozca. En muchas ocasiones no responde, da respuestas farragosas, poco claras o guarda silencio. El exdirector del DAS también negó cualquier relación con grupos paramilitares. Las lluvias siguen causando estragos en Cundinamarca. La vía que conduce de Villeta a Guaduas sigue cerrada por un deslizamiento de tierra. En diálogo con Noticentro 1 CMI, la directora de gestión de riesgo del departamento de Cundinamarca confirmó que sigue cerrada la vía Villeta hacia Honda ante las múltiples lluvias que han provocado deslizamientos de tierra. 2 vehículos quedaron atrapados, gracias a Dios no hubo ningún lesionado. Más de 2.000 familias han resultado damnificadas, diferentes también han sido evacuadas ante inminentes deslizamientos de tierra que podrían provocar la caída de viviendas. Alrededor de 2.500 familias se han tenido que trasladar familias a albergues temporales. Son 65 municipios que permanecen en alerta máxima. 5 de ellos siguen presentando inundaciones ante el desbordamiento de ríos y quebradas. Tenemos al municipio de Bituima, Quipile, Guayabal de Siquima, Villeta, Guaduas. Un fuerte aguacero causó graves inundaciones sobre varias vías de Cali. Algunas motocicletas fueron arrastradas por las corrientes de agua en la ladera del río Cauca. Hubo además crecientes súbitas en 5 de sus afluentes. Los organismos de socorro permanecen en alerta naranja y constante monitoreo del nivel del caudal del Cauca. 3 tractocamiones colisionaron a la altura del kilómetro 11 en la vía La Línea. El accidente dejó un conductor muerto. Las autoridades investigan las causas de este choque que mantuvo la vía cerrada por 6 horas. La policía de carreteras pidió a los conductores tomar precauciones sobre esta vía que en el corrido del año deja en varios siniestros 9 personas fallecidas y 33 heridas. Bajo pronóstico reservado permanecen 3 de los 18 militares que resultaron heridos cuando el camión en el que viajaban de Aguachica a Bucaramanga rodó a un abismo en el municipio de El Playón. El camión transportaba 24 militares y de ellos 18 resultaron heridos, 11 ya fueron dados de alta, 7 más permanecen en centros asistenciales de Bucaramanga. Tanto el ejército como las autoridades viales abrieron investigación por los hechos. La Procuraduría General cuestionó los retrasos en la reconstrucción de Mocoa 5 años después de la avalancha que dejó 344 personas muertas. A finales de mayo se cumplen 5 años del desastre natural que dejó 344 víctimas mortales, afectó 1.462 viviendas y gran parte de la infraestructura de Mocoa, capital del Putumayo. La Procuraduría cuestiona el constante incumplimiento en el cronograma de obras correspondientes al proyecto de viviendas Sauces 2. Se esperaba que para el mes de julio se entregaran 909 casas, pero se redujo la meta a 500. La construcción de un megacolegio para 960 alumnos avanza en un 71%. La reconstrucción del acueducto va en un 90% y en 18 obras de mitigación hay avances del 46%. La Procuraduría le hizo un llamado de atención a la Unidad de Gestión del Riesgo que lidera la reconstrucción por la cantidad de obras pendientes. Hoy se sumó de forma oficial el movimiento Fuerza Ciudadana a la candidatura presidencial de Gustavo Petro, quien no pudo asistir al evento porque se encontraba indispuesto y debió someterse a chequeos médicos. El senador Armando Benedetti explicó que el candidato Gustavo Petro no pudo asistir a este evento de adhesión de Fuerza Ciudadana a su campaña porque tuvo que realizarse exámenes médicos y está a la espera de los resultados. Lo que pasa es que están dispuestos y el médico le dijo que tenía que hacerse unos exámenes y se lo está haciendo. Que tú me digas que tiene COVID, como han dicho, no tiene COVID. Por esta situación, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, canceló su agenda en Cali y asistió al evento de adhesión de Fuerza Ciudadana a la campaña de Petro. Política de la diversidad, porque con esa diversidad de las regiones nos tejemos
con la sabiduría de los pueblos. A un debate presidencial organizado por la Universidad Javeriana y el medio virtual La Silla Vacía, a última hora cancelaron su participación los candidatos Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, lo que causó la molestia de cientos de estudiantes de diferentes universidades que asistieron a la convocatoria. Al debate con candidatos presidenciales en la Universidad Javeriana fueron 5 invitados. Rodolfo Hernández se excusó con tiempo. 4 confirmaron: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt. Pero los 2 primeros no llegaron, lo que generó el inconformismo del estudiantado. Afuera del auditorio cientos de estudiantes se aglomeraban porque no pudieron ingresar. Y adentro del polideportivo, tan pronto fue confirmada la noticia de la ausencia de Petro y Federico Gutiérrez, decenas de alumnos abandonaron el recinto. Decirles a los que no vinieron que Petro muy preocupado por las pensiones. Aquí está la fuerza productiva que va a ayudar con la solución de esas pensiones. Muy preocupado Fico por las empresas, por la iniciativa privada. Aquí está el talento humano que crea y sostiene empresa. ¿Por qué no vinieron entonces? Gustavo Petro y Fico Gutiérrez tienen muchísima falta de respeto y sobre todo nos están diciendo que el voto de los estudiantes y las estudiantes y el voto joven no les importa. Fico dice que defiende las democracias y las libertades y Petro nos dice que nos quiere mucho en Instagram, pero para ganarse nuestro afecto y para defender la democracia hay que dar la cara en estos espacios. Al final, el debate se desarrolló entre Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo. Era importante hacerle una venia a ustedes estudiantes por el esfuerzo, por la convocatoria. Si dije que venía, venía. Y si tengo alguna excusa para no ir a algún lugar, pues lo digo con anticipación y listos. El debate, que duró 2 horas, mostró tensión entre Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo, tanto que la candidata de Verde Oxígeno no lo saludó cuando llegó al recinto. Ya está lista la ponencia en el Consejo Electoral que le daría luz verde al candidato Federico Gutiérrez para usar el seudónimo Fico en el tarjetón. La ponencia es del magistrado César Abreu y señala que los candidatos, en virtud del principio de igualdad y de identidad personal, tienen la potestad para escoger si desean aparecer en la tarjeta electoral con los nombres y apellidos completos o con uno de los mismos, siempre que se asegure la plena identidad ante la ciudadanía. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se reunió con Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Lara Sánchez dijo a través de su cuenta de Twitter: dialogamos con Germán Vargas sobre las inversiones históricas en vivienda y agua potable que lideró como vicepresidente. Contento de fortalecer mi visión en infraestructura y contar con su asesoría y compromiso. En las últimas 24 horas, Colombia reportó una leve alza en contagios y muertes por COVID-19. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó que otras 365 personas se infectaron de COVID-19. Se procesaron 23.109 pruebas en los laboratorios del país. Casos activos bajaron a 4.224. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 14. El total de fallecidos en Colombia por esta enfermedad, 139.621 víctimas. Estas son las cifras de los últimos 4 días. El comportamiento de la pandemia. Día lunes 296 contagios, 12 fallecidos. Día martes 301 contagios, 10 fallecidos. Ayer 311 contagios, 12 fallecidos. Hoy 365 contagios, 14 fallecidos. Ante la poca asistencia, la Secretaría de Salud de Bogotá empezará mañana el desmonte gradual de los puntos de vacunación contra el COVID-19. A partir de este viernes, Bogotá empezará a desmontar los puestos de vacunación contra el COVID-19. Y es que por estos días, así se ven los puntos de inmunización. La poca asistencia obligó al distrito a reorganizar la estrategia. A partir de mañana, dejarán de funcionar la carpa habilitada en Gran Estación y el Coliseo del Tunal. A partir del 1 de abril estén pendientes a la información, porque como tú decías, algunos vacíos los vamos a ir cerrando para ser más eficientes. El secretario considera pertinente habilitar la 4ª dosis para mayores de 50. Esto es un permiso que me da el Ministerio de Salud para poderlas aplicar. Yo espero que muy pronto nos abran esa posibilidad. En Bogotá hay más de 874.000 vacunas contra el COVID-19. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, propuso eliminar el pico y placa en la ciudad y hacer un cobro a los conductores dependiendo de los kilómetros que recorran en sus vehículos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo una nueva propuesta referente al pico y placa en la ciudad. El mandatario propone quitar la medida para restaurar una nueva tarifa por congestión a todos los vehículos que circulen en la capital antioqueña. Eliminar el pico y placa de forma definitiva
Entonces, la propuesta sería eliminar el impuesto vehicular o impuesto de rodamiento, que es anual, convertirlo en un impuesto por lo que ruedes, con sistemas tecnológicos que miden cuántos kilómetros recorres al día, y con un cobro que podría oscilar en aproximadamente 10.000 pesos por día utilizado el carro. En Medellín el crecimiento de vehículos ha venido incrementando durante los últimos 10 años. En un megaoperativo de la Fiscalía y la Policía fueron desarticuladas 10 bandas criminales en la capital del país. 44 personas fueron capturadas. Dedicados al microtráfico, al robo de restaurantes y almacenes de cadena. Más de un año de investigaciones permitió la desarticulación de 10 peligrosas bandas criminales en la capital. 44 personas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario ante la contundencia del material probatorio que presenta la Fiscalía ante nuestros jueces con función de control de garantías. Según cifras de la Fiscalía y de la Policía, este año han sido desarticuladas 49 organizaciones delincuenciales en Bogotá. 186 capturas, los grupos criminales que tienen asolada la ciudadanía en Bogotá. También se preparan operativos para capturar a depredadores sexuales que tienen como víctimas principales a estudiantes de colegios públicos. Descuido sin límites en un jardín infantil en Bogotá. Un menor de edad sufrió graves quemaduras con agua hirviendo por el descuido de sus profesoras. 23 meses de nacido tiene el pequeño Ian, víctima del descuido injustificado de profesoras de un jardín infantil privado ubicado en el norte de Bogotá. Pone el agua hirviendo en el tazón y ella, mientras va en busca de agua fría, deja pues, al niño sin ninguna supervisión de un adulto. Entonces el niño cogió el tazón y el agua se le cae encima. Quemaduras de segundo grado sufrió el bebé al tener contacto directo con agua hirviendo. Ante la grave afectación en su cuerpo, tuvo que ser remitido a la clínica Santa Fe. El niño está bastante delicadito, el niño no quiere comer, no quiere descansar, no se halla el dolor. La Secretaría de Integración Social se pronunció afirmando que las docentes responsables del cuidado del niño fueron retiradas de sus labores. Las autoridades en Bogotá incautaron 140 tarántulas en el aeropuerto El Dorado. Estos animales iban a ser enviados ilegalmente desde Bogotá hasta Ciudad de México en la modalidad de encomienda. La incautación se dio gracias a las labores de inspección de la empresa de transporte que notó objetos extraños en el interior de un juego de ajedrez en el que iban escondidas las tarántulas. Fue radicado un proyecto de ley con el que se busca reformar la Constitución para que el acceso a Internet sea un derecho fundamental. Buscan que el acceso a la conectividad y al Internet sea un derecho fundamental. Este proyecto de acto legislativo obliga al gobierno para que no se pierdan los recursos, así como sucedió con los 70.000 millones de Karen Audinen. Por eso el Internet hoy, como ha dicho las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Internet es un derecho fundamental, Internet gratis para todos los colombianos y las colombianas. De acuerdo con el autor de la iniciativa, de los colombianos en estrato 1, más del 80% no tiene acceso a Internet. El estrato 2, más del 60% no tiene Internet. O sea, la mayoría de la gente humilde de este país no tiene Internet. La ruralidad no tiene Internet, sino solo el 8%. Esto demuestra que hay una fragilidad. La pandemia nos demostró eso, una necesidad. El proyecto busca reformar la Constitución, por lo que debe surtir 8 debates para que sea ley de la República. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, reveló que los subsidios para compra de vivienda se mantendrán hasta el cierre de 2022. La venta de vivienda en Colombia mantendrá su dinámica en 2022 debido a la política de subsidios, la cual se mantendrá hasta el cierre de este año. El presupuesto, que alcanzaba hasta el mes de mayo, tendrá mayor disponibilidad de recursos según el compromiso del gobierno nacional. Que los colombianos que hayan comprado su vivienda y la reciban este año hasta diciembre, el gobierno va a garantizar la continuidad de Mi Casa Ya. Para Sobancaria es preciso evaluar que este tipo de programas se conviertan en una política de Estado. Sería planteárselo a un nuevo gobierno, pero el mensaje es: esta es una política exitosa que ha probado ser equitativa, que ha probado ser tener un impacto social muy grande y que ha sido además totalmente transparente. Quien cumple las condiciones accede al crédito y accede al subsidio y accede con la compra de su vivienda. El pronunciamiento fue hecho durante el foro de vivienda convocado por Asobancaria. El gobierno anunció medidas para reducir los costos de los bienes importados.
Con el fin de reducir los costos para las importaciones colombianas, los ministerios de Hacienda y Comercio preparan un decreto para reducir los impuestos de los fletes marítimos. Este gravamen representa un 11% para las empresas que traen productos desde el exterior. El gobierno, que asumirá el costo, busca minimizar los efectos derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania. Aliviar al sector productivo colombiano, pues por todo lo que estamos viendo de distorsiones en el mercado, en fletes, en aranceles, en costos, en fertilizantes, y esperamos que muy rápidamente se pueda tomar esta decisión. Pues ya se hizo la evaluación del costo fiscal de esta medida y pues se está privilegiando poder presentar estos alivios al sector productivo. Los empresarios respaldan la decisión. Mantenga su nivel de ingresos tributarios, disminuyendo en un porcentaje el valor de los fletes cuando se van a liquidar esos aranceles y el IVA en los productos de importación. La medida de Colombia también recibió el visto bueno de la Comunidad Andina de Naciones. El Consejo de Estado reiteró que los empleadores deben pagarle a sus jubilados en caso de que Colpensiones les reduzca su mesada pensional. Si Colpensiones le reduce la mesada a determinados ciudadanos que fueron jubilados directamente por sus empresas e instituciones, serán estas empresas las que deberán pagarle al pensionado el valor que no les reconoce Colpensiones. Esto solo aplica para la modalidad de pensiones que concedían directamente los patronos antes de que se volviera obligatorio afiliarse al Sistema General de Pensiones. Una utilidad neta por 58.000 millones de pesos en 2021, cifra récord en el último lustro, logró la empresa Monómeros. Las ventas ascendieron a 1,2 billones de pesos, lo que significó un incremento del 64%. El informe de la compañía destaca el transporte fluvial a través del río Magdalena, con la movilización de 3.946 toneladas de fertilizantes, lo que representa un incremento del 493% con respecto al año 2020. Asoenergía, que representa a los grandes consumidores de energía, pidió medidas urgentes para frenar el alza de precios de la energía en el sector industrial. El aumento en las tarifas de energía para el sector industrial y comercial ha tenido un incremento significativo en lo corrido de este año. El índice de precios al productor, que sube en promedio 18%, presiona las tarifas en la transmisión y distribución de energía en el país. Precisamente por ello, Asoenergía hace un llamado al gobierno y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que adopte medidas, esto con el fin de evitar impactos en las empresas y aumentar los costos de la producción. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,92% a 1.616 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 3,78% a 43.380 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 3,52% a 964 pesos con 80 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 31.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,83% a 40.310 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.756 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.175 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 26 centavos. El azúcar se transó en 19,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $101 con 22 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $105 con 70 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.538 pesos.